Recordemos cómo comenzó esta historia con la que el Señor ilustra lo que le quiere decir a aquel intérprete de la ley. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pero ¿qué ha dicho? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y entonces hablamos un poco acerca de no tanto quién es mi prójimo, sino de quién soy prójimo. Y contamos algunos testimonios y los apoyamos desde luego a la luz del pasaje. Cuando el Señor Jesús le dice al intérprete ve, también nos lo está diciendo a nosotros. Y que hagamos lo mismo que el samaritano que usó de misericordia con aquel casi muerto dejado en el camino tirado por aquellos ladrones, a los cuales ni el sacerdote ni el levita, al cual no se le podían acercar esos 2, ya vimos básicamente por qué. Pero, ¿cómo podemos nosotros hoy en día aplicar esta historia a nuestras vidas? Porque te conté la historia de ahorita y la de la pastora. Pero ¿y nosotros qué? Si no tenemos ese don de recoger la gente de los semáforos y llevarla a casa para ayudarles, o el de detenernos para auxiliar al herido, ¿qué hacemos nosotros? Y entonces pienso que el Espíritu Santo nos va a ayudar a ilustrarnos un poco con un pasaje estupendo que hay en Mateo capítulo 25 y que la gran mayoría conocemos. Dice allí, en Mateo capítulo 25, la mejor forma de ilustrar las Sagradas Escrituras es con otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a estar en Mateo 25, del versículo 31 al 46. Comienza allí diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, quiero recordarte que allí en Mateo capítulo 25 está hablando el Señor Jesús, y está hablando de su retorno.
así como lo habló en Juan capítulo 5, versículo 21 al 29. Mira, vamos a ilustrar. Lucas capítulo 10, el versículo 37, en la parte final cuando dice, ve y haz tú lo mismo, para investigar o mejor ilustrarnos quién es nuestro prójimo y de quién somos nosotros prójimo, con Mateo 25. Y a la vez Mateo 25 lo vamos a ilustrar con varios pasajes. Entonces, te leía, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice allí Mateo 25. Alguno puede extrañarse y decir, ¿cómo así que el Señor Jesús vuelve? ¿Sí? Vino aquella primera vez hace 2000 años y retornará. Dice allí Juan capítulo 5 versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué este pasaje? Es que vamos a mirar que lo que el prójimo haga con nosotros y lo que nosotros hagamos con el prójimo tiene efectos hacia la eternidad. Ya escuchamos que todos los que estén en los sepulcros oiremos la voz de Dios, que es el Señor Jesús, y entonces procederemos a resurrección de vida o a resurrección de muerte. No hay otra. Tú y yo que ya renovamos entendimiento con Apocalipsis sabemos a qué nos referimos. Así que Mateo nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ah, sí, porque en el retorno el Señor no vendrá solo a montar en burrito por aquí, no, vendrá con todas sus legiones. Johnny, es que son muchos. Sí, ya lo hemos visto. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Así que no va a venir solo el Señor a dejarse crucificar otra vez. No, viene y a establecer juicio. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Ya no va a llegar a trabajar en la carpintería hasta los 30 años para luego salir al ministerio y dejarse crucificar a los 33 y pico. No, Señor. Ya viene grandecito, hecho y derecho, resucitado, ascendido, glorificado y retorna. ¿Por qué? Porque se va a sentar en su trono de gloria, en el que eternamente estuvo, en el que eternamente estará. ¿De dónde saca usted, John, que hay un trono donde Él se sienta? Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Alguna vez te dije que toda predicación que no esté apoyada o que nos dirija Apocalipsis es acéfala. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Te das cuenta? En medio del trono. Sí, tiene trono. John, pero ¿por qué estamos por allá como tan en el trono? Porque vamos a colocar bien los cimientos
para mirar de quién somos prójimo acá en esta temporalidad, porque dependiendo de nuestro comportamiento con el prójimo, vamos a tener una serie de recompensas o vamos a perderlas. Porque aquí no estoy hablando de salvación. La salvación es por creer en Cristo Jesús. Es un acto de gratuidad de parte de Dios en la persona de Cristo Jesús. Pero el Señor, que es el que está hablando en Mateo 25, nos está dando a entender que no solamente viene a traer juicio, sino que viene a calificar conductas. A tal punto que nos dice Mateo 25, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Así es. Como para que ilustrémonos un poco con Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Tranquilos, ya vamos a mirar el asunto de lo del prójimo. ¿Cuál es el afán? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estamos mirando Mateo 25 a la luz de varios pasajes para poder ilustrar Lucas capítulo 10, versículo 37, en donde el Señor Jesús nos dice, ve y haz tú lo mismo con el prójimo, hay que ayudarlo. Sigamos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Qué lindo. Nuestro buen Señor Jesús es identificado como el pastor. Él, cuando está contando la historia en Mateo 25, dice, apartará el como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Está hablando de él mismo en ese gran juicio, de ese trono en el cual él se sienta y se identifica como pastor. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, en sus propias palabras el Señor Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, cosa que hizo en su primera venida. El apóstol Pedro lo identifica igualmente. En su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Imagínate, el príncipe de los pastores está con P mayúscula. Bueno, acerca de él, que va a actuar como pastor, separando a las ovejas de los cabritos, dice en Mateo 25, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así es. Es que esto no es nuevo. Porque aparezca en el Nuevo Testamento lo que en Mateo 25 te estoy contando, no significa que en el Antiguo no se haya hecho referencia a ese papel de pastor y a la vez de juez de nuestro buen Señor Jesús. En Ezequiel capítulo 34 leamos lo que dice el versículo 11 en adelante. Es tan bueno cuando el Señor nos permite ir al Antiguo Testamento. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de sus pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida,
y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. ¿Te das cuenta? Entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies, las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Él las apacentará y les será por pastor. John, repítame por qué estamos acá. Estamos buscando de quién somos prójimo. Y para eso nos dimos a ilustrar con Mateo 25 lo que Lucas capítulo 10 nos ha estado diciendo. Y Mateo 25 lo estamos ilustrando paso a paso sin ningún afán, con varios pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces recordemos el escenario de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Bueno, aquí alguno puede estar pensando, porque no falta la oveja suspicaz, ¿cierto? Bueno, yo no soy israelita, y en esos pasajes de Ezequiel que yo me he leído y en lo que he podido notar de algunos de Juan, se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Yo soy gentil, soy más gentil que el agua. Entonces, sí estar incluido. Claro, aclaremos. En Juan capítulo 10, versículo 16, esto es para que usted se sienta bien incluidito. El Señor Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de los israelitas. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces recordemos que de los dos pueblos Dios ha hecho uno. Y en Juan capítulo 17, versículo 20, por si hay más dudas, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces estamos hablando de que somos pueblo de Dios por haber creído en Cristo Jesús. Pero habrá gente que no creerá. Y estamos hablando de que lo que hagamos con nuestro prójimo y lo que el prójimo haga con nosotros también será calificado en aquel gran día. Bueno, ¿qué le dice a los de su derecha? Venid, benditos de mi Padre. Sí. ¿Por qué el Señor Jesús puede decir eso? Lucas capítulo 10, versículo 22 ya nos lo había dicho. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso, en su historia de Mateo 25, el Señor habla, venid, benditos de mi Padre. ¿Y a qué los llama? Dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nada en este caminar ha sido improvisado. ¿Cuál reino, John? ¿Cuál reino nos ha sido preparado desde la fundación del mundo y dónde se nos promete? Recordemos, en Mateo capítulo 5, versículo 3, y también en el versículo 10 y en el 12 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Más adelante dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces hay un reino de los cielos y hay un galardón que el Señor Jesús quiere entregar. Bueno, John, insisto, ¿por qué es que estamos
hablando de esto? ¿Por qué el Señor Jesús está contándonos esa historia? Pues vamos a ver las razones que usted y yo necesitamos para fundamentar el por qué debemos ir a buscar el prójimo y entender que como creyentes, el prójimo forma parte de la razón de nuestra existencia como creyentes. Debemos actuar en favor de los demás. Ojo con esto. No nos corresponde a nosotros juzgar el por qué el prójimo está en X o Y situación de la que vamos a describir. Porque el Señor Jesús le dice a los de su derecha que vengan y hereden el reino y lo disfruten. Y dice algo tan interesante, miren, dice, tuve hambre y me disteis de comer. Aquí vuelvo para que enlacemos. No tenemos que ser como ahorita llevando a las personas estas que encuentran los semáforos a la casa o como la pastora llevando a los heridos a la clínica. No, aquí hay más formas de hacerlo. Tuve hambre y me disteis de comer. Ahorita ampliamos un poquito eso. Aquí el Señor Jesús está tomando el lugar del hambriento y está tomando el lugar del saciado. Y agrega, tuve sed y me disteis de beber. Nuevamente nuestro Señor Jesús toma el lugar del sediento y el lugar del saciado cuando se le ha dado de beber. Fui forastero y me recogisteis. En este caso el Señor Jesús toma el lugar del sin techo y toma el lugar de aquel que ya ha sido refugiado. Estuve desnudo y me cubristeis. Acá Jesús toma el lugar del desnudo y una vez cuando está vestido. Enfermo y me visitasteis. Jesús toma acá el lugar del enfermo y del visitado. En la cárcel y vinisteis a mí. Jesús toma el lugar del preso y también de cuando es visitado. Ante esta aseveración que se está dando en ese evento futuro de su retorno, dice el mismo Señor Jesús, porque Él es el que está contando esto. Entonces los justos le responderán diciendo, están supremamente asombrados. Miren qué les dice, qué le dicen. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Fíjese, hermano y hermana, que nosotros podemos ayudar a muchos dándoles de comer. Claro, yo puedo aportar un mercado para que le sea entregado a una persona necesitada o yo mismo entregárselo. Puedo adquirir de esos bonos que dan en los supermercados y llevárselos a alguien para que vaya y merque lo que le guste, porque es que a veces algunos hacemos mercados para regalar y resulta que uno son los gustos nuestros y otra los gustos del necesitado. Entonces vea, aquí tenga su bonito y vaya, pues cómprese el frijol como lo quiere, del color que quiera. O podemos aportar dinero también para eso. ¿Te das cuenta? No solamente como ahorita, no solamente como la pastora. Aquí hay una gran oportunidad de servirle al prójimo, porque recuerda que aquí lo que estamos mirando es de quién soy prójimo yo. Y dicen ellos asombrados, ¿o cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Es exactamente lo anterior. Al hambriento y darle comida es lo mismo que al sediento darle bebida. O sea, hay que darle el sequito y la sobremesa, pues. Entonces podemos hacer eso hacia nuestro prójimo. Ahora, lo importante es que el Señor Jesús me está diciendo que cuando lo estoy haciendo con alguien, es como si se estuviera haciendo a Él. Nada se queda sin recompensa o sin evaluación. Y también le dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? Mire, en esta parte podemos ayudar a tanta gente, porque es que no siempre tiene que estar uno pues en el lugar del necesitado. Algunos solo extendemos la mano para recibir, pero nunca para dar. ¿Cómo puedo ayudarle al que está forastero y fue recogido? A ver, pensemos. Hay muchas personas que están pagando arriendo y están atrasadas en él. Uno puede colaborar con eso. Algunos están construyendo. Se les puede ayudar también. Algunos ya
han construido o han comprado, pero tienen cuotas atrasadas. Hombre, uno puede pegar un empujoncito por aquí o por allá. Si no es con todo, comparte. Algunos están con sus bienes en embargos o los tienen secuestrados. Los bienes. Podemos hacer algo podemos hacer. Te estoy dando un panorama basado en las mismas palabras del Señor Jesús en cómo puedo involucrarme a ayudar al prójimo. Porque yo soy el prójimo de los demás. Se puede también ayudar a amoblar esos lugares. ¿Cuántas personas no tenemos por allá en nuestras casas o en nuestros apartamentos, en nuestras viviendas, muebles que ya no usamos y están ahí guardados, archivados en un cuarto inútil? Allá está todo eso. Pues fíjate que eso le puede servir a alguien. Dice también el Señor Jesús, o le preguntan estos al Señor Jesús: Señor, ¿y cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? Hermanos, amigos, usted que escucha esto, hágale un retén a su vestier. Yo no sé qué es un vestier, es lo mismo que closet, escaparate. Por el amor de Dios, hay ropa allá en tu vestier, en tu closet, en tu escaparate, que ya no es tuya, porque ropa que no te pongas hace más de 2 o 3 meses, esa ropa ya está out. No porque haya pasado de moda, sino porque ya salió sin darte cuenta de tu preferencia. Y hay personas que estamos ya en edad adulta, 60 o 70 años, y todavía tenemos guardado el traje de la primera comunión. Pero por favor, hay ropa, hay camisas, hay vestidos, hay pantalones, hay zapatos, hay medias, hay calzoncillos, hay ropa interior que le puede servir a alguien. Por favor, toma todo eso, haz eso periódicamente allá en tu vestier y podrás ayudar a alguien. Porque estamos buscando de quién soy prójimo. Soy prójimo del desnudo y hay que cubrirlo. Y lo tremendo es que cuando hacemos eso, se lo estamos haciendo al Señor. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Hermanos, hay personas que vamos a la fuerza a una clínica y es porque nos dio un cólico. O sea, jamás pensamos en visitar a un enfermo. Claro, podemos ir a visitar la tía o el tío o el papá o la mamá, pero te estoy hablando de las personas que son tu prójimo. Mejor dicho, ir a visitar a un enfermo o alguien que esté en la cárcel es visitar al Señor Jesús. Ojo acá. Tengamos cuidado. Cuando yo voy a visitar un enfermo, no es para juzgar por qué se enfermó. Porque alguien puede decir: es que allá se le pudrieron los pulmones de tanto fumar. ¿Eso a usted qué le importa? La personita está enferma. El Señor Jesús no está pidiendo que juzgues. O en la cárcel. Sí, ¿para qué se robó eso? Es que uno cuando va a la cárcel a visitar a alguien, va a visitar al preso, no al inocente o al culpable. Eso le corresponde a los jueces, no es nuestra labor. Qué tremendo esto. Hay una labor muy linda, por ejemplo, que hacen Eddie e Isa con algunos integrantes del equipo de alabanza y de adoración. ¿Saben qué se hacen? Se van a darle serenatas a los ancianatos, y los ancianitos y las ancianitas allí escuchan esa bendición de que se les cante a ellos, y no necesariamente alabanzas. Música de esa antigua que ellos escuchaban. Y esos viejitos hasta bailan, amigos. Aquí no me vaya a juzgar a usted a mí por lo que estoy diciendo, que es que bailar es pecado o no bailar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ir a llevar un poquito de alegría a esas personas que han sido dejadas en lugares a donde se llevan estos ancianos. Y se asombran los directores de esos lugares porque piensan que se les va a cobrar, preguntan cuánto vale, que, en fin, les parece increíble que haya personas que hagan eso. Lo digo porque es que hay muchas personas que a veces le preguntan a uno de una manera tan simpática: ¿yo qué puedo hacer?
Y claro, uno les dice, verá, se puede ir a repartir ropa, se puede ir a repartir parva, se puede ir a visitar enfermos, se puede ir a acompañar ancianos, se puede ir y hasta ahí les llega el impulso. El Señor Jesús me dice acá, pilas, cuando estás haciendo esto por aquellos, lo estás haciendo conmigo. Entonces el Señor les responde allí, en Mateo 25, y el rey les dirá, ojo pues, es el rey. Recuerda que estamos hablando del evento final. Y les dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es interesante, lo que el Señor Jesús está diciendo es, era yo. Te estaba dando la oportunidad de servirme. Identifícame en todos los que te rodean, soy tu prójimo. Y eres mi prójimo. Luego dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Oh, pues miren el trato. Estamos hablando de personas que, además de no haber creído en Cristo Jesús, por lo menos para que se salvaran, fuera de que no creen en Cristo Jesús, no son prójimo de nadie. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren la compañía de los antiprójimo, el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es, hay un juicio. Y el Señor Jesús está diciendo literalmente allí en Mateo 25, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ángeles que no guardaron su dignidad. Judas, en su carta, dice en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ángeles caídos, el mismo Satanás, la bestia, el falso profeta, serán lanzados entonces a ese lugar preparado para ellos, pero también irán allí los que no hayan creído en Cristo Jesús y además no hayan servido a su prójimo. Claro, ya lo habíamos leído. Apocalipsis capítulo 20 nos recuerda, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué estamos hablando de esto, John? Pues porque concuerda perfectamente cuando el Señor dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué estamos hablando de esto? Te repito, porque esta gente que es juzgada de esta manera tan tesa, dice el Señor, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y el Señor le responde, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y agrega el Señor, e irán estos, o sea, los que no creyeron en Él y los que no sirvieron a su prójimo, al castigo eterno. Y los justos, o sea, los que sí creímos en Él y los que servimos a nuestro prójimo, a la vida eterna. Así es. Mire, quiero contarles una infidencia. Yo era de los que cuando iba a un restaurante o me invitaban, y son de esos restaurantes que tienen vista a la calle o una ventana o quedan así algunas mesas al lado del andén. Usted sabe que siempre pasa alguien pidiendo. O siempre alguien al entrar le deja a uno la mano extendidita y uno, hablo por mí,
No hablo por ti, que sé que eres una persona impoluta, completamente inclinada al servicio y a identificarse con el dolor de los demás. Y entonces evitamos esas mesas que están ahí, afuera, porque alguien se acerca a pedir. Hasta que un día, renovando entendimiento con este pasaje, sentí ese amor de Dios hablando a mi corazón, diciéndome: hey, soy yo el que te acabo de pedir una limosna, o el que te acabo de pedir un poquito de ese arroz que vas a botar. ¿Cuántas veces no vamos a un restaurante y no sé por qué estúpida norma de urbanidad no pedimos que nos empaquen lo que sobró para dárselo a alguien que afuera lo está necesitando y se lo comen con mucho gusto? Es que me da pena. Es que a mí mi papá y mi mamá me regañan. Pero por favor, pierda la pena y dediquémonos más a servir a los demás. Hice, con el permiso de Dios, este paréntesis para ampliar el espectro de cómo podemos servir a nuestro prójimo y cómo podemos nosotros ser el prójimo de los demás. Todos ustedes, estoy hablando ya así a los que asisten a la congregación local o están vinculados a este mover ministerial local. Ustedes saben qué deben hacer en su vestier, en su closet o en su escaparate. Meta todo eso en una bolsa y hágaselo llegar a la pastora. Ella lo reparte con un gran equipo que Dios le ha entregado. Usted que a veces pasó hambre y desnudez y ahora puede ir a mercar carros completos allá en el supermercado, aparte un mercado o aparte unas finanzas, y póngalos en manos de la fundación, que se le dará buen uso. Usted que sabe que tiene un amigo, un conocido, o que hay un ministerio que va a las cárceles, péguese una voladita por allá. Usted que sabe que hay clínicas y hospitales en donde es posible ir a visitar enfermos, vaya, hágalo. Usted, por favor, que escuchó lo de las serenatas, márquele a la pastora. Ella lo involucra en el grupo de personas que pueden visitar, o ir a repartir parva en los semáforos. ¡Cuánta cosa! Es que es urgente que cumplamos este mandato del Señor, porque Él nos ha dicho: ve y haz tú lo mismo. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.